Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. La Iglesia Bautista El Dorado tiene el honor de presentar Palabras de Libertad en labios del pastor Ricardo Fernández. Hermano, tenga su Biblia abierta en Mateo 8. Mateo 8. Cristo había dado el sermón del monte, un sermón maravilloso. ¿Cuántos milagros hemos visto? Vimos que después del sermón del monte, el Señor sana a un leproso y también sana al criado de un centurión. 2 milagros, pero fue aumentando el impacto del ministerio del Señor. Y el tema de hoy es teniendo autoridad sobre la enfermedad y los demonios. Tenga la Biblia abierta en Mateo 8, 14 al 17. Y aquí uno puede ver cómo uno comienza de menos a más en el ministerio. El leproso, que cuando ese leproso fue allá donde Cristo, todo el mundo abrió como el mar rojo porque venía un inmundo y él llegó hasta postrarse con el Señor y recibir sanidad. Y el centurión, el Señor ni siquiera fue hasta la casa del centurión a sanar al criado y ya por fe, Dios se maravilló de la fe de este centurión. Y hoy vamos a ver ya que la sanidad, el poder y la autoridad de Cristo sobre la enfermedad y sobre los demonios se ve manifiesto más adelante aquí. Vamos a ver que en primer lugar el ministerio siempre va a ir creciendo si estamos haciendo la voluntad de Dios. Y busquemos aquí en Mateo 8, versículo 14. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama con fiebre. Yo voy a hacer un paréntesis aquí. Estoy obligado a hacer un paréntesis. Pedro tenía casa, mire. Y vino Jesús a casa de Pedro. Y Pedro tenía suegra. Y si tenía suegra, ¿tenía qué? Esposa. Esposa, y eso no está mal. En realidad Pedro no fue el primer papa, como se establece por allí, porque si nos vemos que si el papa no tiene esposa, entonces Pedro aquí tenía una suegra, tenía esposa, e inclusive no es nada malo. Mi mamá, cuando yo estaba bebé, me decía mi mamá que ella me consagraba al Señor y ella quería que yo fuera sacerdote. Digo, mami, bendito sea Cristo que soy pastor, porque tengo 3 hijos y mujer. Es para mí algo maravilloso. Tener esposa es lo más bello que pueda haber, pero tus oraciones fueron contestadas. Bendito sea el Señor. ¿Y saben por qué? Porque hay algo importante. Pablo dice que él prefiere que todos fueran como él, que no se casaran, pero tiene que tener ¿qué? Don de continencia. Yo no lo tengo, yo no sé ustedes allá, pero 1 Corintios 7, versículo 2. Dice Pablo, si quiere leer primero el 1, en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Bueno sería para el ministerio no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, ¿no? Y dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento. ¿Para qué? Para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, que Satanás tienta más cuando hay incontinencia. Y bueno, el don de continencia el apóstol Pablo lo tenía. Bueno sería que fueran como yo. Pero a causa de las fornicaciones, a causa de que también es una necesidad para el hombre el afecto, la intimidad, dice Pablo, cásese, mejor cásese que quémese. Y lo dice más abajo, lo podemos leer, pero dice el verso 9. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia,
Cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Entonces yo, personalmente, yo no tengo ese don y son poquitititísimos los que lo tienen y por tanto es preferible casarse. Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y si lo tiene, debe ser usado para el servicio al Señor. Pero bueno, Pablo dijo, perfecto, no hay problema. Pero, ¿qué dice Génesis 2.18? Génesis 2.18, y dirán ustedes, oye, de la sanidad de la suegra, vamos a sacar todas unas cosas, pero es bueno hacer esas observaciones. Génesis 2.18, dice la Escritura, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Y yo le digo una cosa, estar solo como hombre es lo más horrible que pueda haber. Igual la viuda, pero la viuda lo supera mejor que el varón. Un hombre viudo, un viudo lo más triste que pueda haber. Un viudo es un paro en una jaula. Un viudo es una desolación. Y yo personalmente, la última gira que fuimos a la región Guaymí, a donde los 9, yo estaba supremamente feliz por tener a Katy conmigo. Es una alegría y vino con espíritu misionero de seguir volviendo y todo eso. Y eso para mí es una dicha, porque no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Ayuda idónea no es una sirvienta, ¿eh? Ayuda idónea es el complemento perfecto para poder tener una vida plena, que es la mujer. Y otro texto, Pedro inclusive, quiero decirte, que Pedro llevaba a su mujer a sus viajes misioneros. Nadie habla de eso, pero sí existe. ¿Quiere texto bíblico, pastor? Primero los Corintios 9:5, dice Pablo, ¿te acuerdas que Pablo se quedó soltero por causa del ministerio? Dice, ¿no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles? ¿Y los hermanos del Señor? ¿Y Cefas, que es Pedro, o el otro nombre de Pedro? No hay problema. Bendito sea por la esposa. Y Pedro sana a la suegra. Y hay chistes horribles sobre esto de que por sanar a la suegra lo negó 3 veces y esas cosas. Pero eso es anti-amor, eso es antibíblico, ni siquiera decir el chiste. Y dice, y vio a la suegra de esta, aquí viene una parte, no, y puedo seguir hablando sobre este asunto de ¿qué dice la Escritura en los requisitos pastorales? Que para ser pastor se requiere que ser marido de una sola mujer, que administre bien su casa, que gobierne bien su casa, que tengan los hijos bajo sujeción. Así que para mí, prohibir casarse y todo no tiene peso bíblico. Inclusive Pablo reprende duramente creo que en primera Timoteo 3:2, primera Timoteo, porque es una vergüenza ese asunto. Yo venía ya con el Señor con los indios y ahora con Jab. El Señor está hablando claramente, ¿no? Claramente, y conéctese. Primera Timoteo 3:2 dice, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. Ahí está. Búsquese primera Timoteo 4:1, ahí mismo, seguidito al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es totalmente irse en contra de la doctrina de Dios, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. En verdad, casarse no es pecaminoso, en lo absoluto, y un pastor que tiene familia inclusive es un gobierno visible, donde si yo estoy criando los hijos, puedo hablarle a aquel que está criando sus hijos con autoridad de todo lo que se sufre con un adolescente, con todos los problemas de conducta que implica, inclusive también sobrellevar un matrimonio pues, que estoy casado. Podemos ministrar. Bien, ya ese paréntesis lo cerramos.
Pedro sanó ¿a quién? En la casa de Pedro a la suegra que tenía Pedro. Pedro la tenía. Y ahora hay una parte interesante en cuanto a esto de la sanidad de la suegra de Pedro, es que dice la escritura en el versículo 15, y tocó su mano, la mano de la suegra, y la fiebre la dejó. Y miren esto, y ella se levantó y le servía. No es un proceso de que ella tenía varios días de estar con fiebre y pobrecita, déjela, que no, ¿cómo la van a poner a servir? En el tiempo de Cristo no había microondas, no había estufa, no había gases. ¿Cómo se cocinaba? Con leña, como estuvimos nosotros allá en la región Guaymí. Yo me quedé pensando, ¿cómo sería la vida de una mujer aquí que todos los días tiene que buscar leña y prender el fogón? La suegra de Pedro se levantó y servía. Y los quehaceres era buscar agua, todo era más rústico, mucho más delicado, y ella se levantó y servía. No vino alguien y dije, oye, pobre mujer, estaba hace tiempo en la cama, ahora ¿cómo va a estar sirviendo? Pero esa es la sanidad perfecta de Cristo. Ese cuando cada vez que Cristo sanaba a alguien, dice, se levantó el paralítico y andó. Tomó la camilla y se agachó. Tenía 38 años de estar paralítico. Levántate, toma tu lecho y anda, le dice el Señor a aquel paralítico que bajaron del techo. Y se levantó, porque la sanidad del Señor es perfecta. Es una fuerza que viene del Señor y ella se levantó de la cama y le sirvió. Igual todos nosotros, quiero decirte, querido hermano, todos nosotros estábamos postrados en cama con la fiebre del pecado, esclavos y cautivos en una prisión de maldad. Cuando nos levantó Cristo podemos servirle al Señor. Y eso es lo que pasa, que muchos no están involucrados en la obra del Señor. Dios los ha levantado de la postración del pecado y deben estar sirviendo. Y quiero decirte que si no estás sirviendo, involucrado en un ministerio de la iglesia, llegará un momento que vas a estar muerto. ¿Por qué? Porque somos levantados para servir y no hay excusa para no servir. Así que esto es muy, muy importante. Antes que éramos inútiles. Esa es una palabra que usa Pablo en Romanos 3, una palabra fuerte también de Pablo, cuando habla, siempre hablamos de que todo hombre es pecador. Romanos 3:10 dice, como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, si es el hombre sin el pecado, postrado en cama con fiebre, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una se hicieron ¿qué? Inútiles. ¿Qué éramos nosotros? Inútiles, hombres inútiles. Yo personalmente era un tiro al aire. Bendito sea Cristo por mi caso, yo no sé el suyo, pero yo en verdad, si yo me analizo bien, por mi tendencia bohemia de ser, a mí me encantaba la parranda, me encantaba el movimiento hippie, loco de los años 60. Yo vivía, en verdad, nunca fui controlado en mi propia casa. Yo le decía, mamá, chao, voy a subir el volcán Barú con mis amigos. Mi mamá dijo, ok, hijo, cuídese. Y nos íbamos con $10 lifiando hasta allá, volcán Barú, dormíamos por allá, regresábamos, podíamos perfectamente amanecer en cualquier lugar, no importaba. Yo era un hombre inútil, totalmente postrado en cama con fiebre. Yo no tenía capacidad para administrar mi casa. Yo estaba buscando una verdad. Mi vida era buscar una verdad. Hay personas que son sabios en su propia opinión, que le ha ido bien. De repente ganan bien, tienen salud, tienen una casa, tienen su esposa y todo está bajo control. Pero son inútiles sin Cristo. A veces es bueno, y eso es lo bueno, que lo despreciado del mundo, lo vil del mundo, lo que no vale, Dios escogió para avergonzar a los que son mal llamados sabios. Y la gente que viene primero a Cristo son los que están descalificados por todo el mundo. Eso es lo bueno. Yo lo veo en las cárceles, cuando se escucha la emisora en las cárceles, me quedo maravillado de gente que en su cautividad es liberado por el poder de Cristo. Levántate de la cama y sirve.
Eso fue lo que le dijo inmediatamente. Sirve, levántate y sirve. Ahora, después de la sanidad de Pedro, había pasado la sanidad del leproso, había pasado la sanidad del siervo del centurión. ¿Qué usted cree que pasó? Se amontonaron ahora endemoniados y enfermos. Y yo me pongo a ver que había dos tipos de problemas. O estabas endemoniado o estabas enfermo. Ahora no, ahora hay más problemas. Porque ahora tengo los problemas de la visa, tengo problemas de la matrícula de los niños, no pago la hipoteca. O sea, habría que agregar en estos tiempos, si viniera Cristo, endemoniados, enfermos y endeudados. Y divorciados y con pensiones alimenticias. Se multiplicaron los problemas. Porque en ese tiempo no había ni tarjeta de crédito, ni banco. Así que el problema del techo no era problema. Así que dos tipos de categorías. Estás bajo el demonio o estás enfermo. Eso eran los que vinieron al Señor. Vamos a buscar en el versículo 16. Después de la sanidad de Pedro. Y cuando llegó la noche, dice, Cristo no dormía. Aquí dice que vinieron de noche, después de la sanidad de la suegra. Y trajeron a él muchos endemoniados. Y acuérdense que la Biblia no exagera. Cuando dice muchos es muchos. No dice algunos endemoniados. Dice muchos. Y con la palabra, ¿cómo se echan los demonios? Echó fuera a los demonios. ¿Quién es el único que tiene poder sobre el demonio? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Cuento algo y no quiero que se interprete como algo emocional. Ahora que vinimos de la región Guaymí, que yo estaba feliz y estoy feliz porque se está divulgando el evangelio por esas cordilleras. Dice la Biblia que no tenemos lucha contra carne ni sangre. Una noche, perturbado por un sueño, he visto a dos niños Guaymí, noves, con pantaloncitos cortos, que tenían una cara monstruosa, como una cara endemoniada, pues. Y yo reprendí en medio del sueño y ellos fueron liberados, la cara cambió, ¿no? Pero después yo quería retornar porque me acordé que Cristo dijo que si sale un demonio y no entra el espíritu, vienen ¿cuánto? 7 más. Y yo decía, tengo que regresarlo porque sacaron los demonios, pero ahora tiene que entrar el Espíritu Santo. Y no podía regresar al sueño y me desperté. Y yo me quedé viendo, aquí va a haber guerra, va a haber oposición, va a haber todo tipo de obstáculos para no liberar del cautiverio a la persona esclavizada por el curanderismo, hechicero, brujo por todos lados. Y me quedé pensando, me entró como un miedo porque vi lo siniestro y lo macabro del diablo, la maldad viva. Y comencé a citar textos bíblicos. Y yo decía, la lucha no es contra carne, Señor, me coloco una a una la armadura tuya. Digo, Katy, mira, he tenido este sueño. Dice, ora pues. Entonces, y me fui poniendo, Señor, en este momento me coloco el casco de la salvación, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, Padre mío, ahora mismo Cristo es mi dueño, Cristo está viviendo en mí, tengo la coraza de justicia, Cristo murió en la cruz por mí, me pongo el cinto de la verdad, Cristo mi verdad, no creo en tu mentira, tú eres inferior, me pongo, Señor, el escudo de la fe y la espada del Espíritu. Y comencé ahí el Salmo 23 y el otro y se fue yendo y prendí Estereovía también. Dice que resistite al diablo y huirá de vosotros. Inmediatamente huyó. Pero yo digo, esto va a haber pelea. Va a haber pelea. Cuando el hermano Hap hablaba de que pelea la buena batalla, ¿no? Fight to good fight. Así es. Pelea la buena pelea, la buena batalla. Y yo me digo, esto va a haber pelea. No puede ser tan romántico que vinimos, pasemos el discipulado y entonces aquí va a haber guerra. Entonces yo me quedo viendo que cada vez que actuamos vienen demonios y enfermos, demonios y enfermos. Y es parte de la pelea y van a venir muchos. Aquí dice que vienen muchos, muchos. ¿Y qué dice?
la escritura. Vamos a ver, aquí en el versículo 16. Y echó fuera a los demonios con la palabra y sanó todos los enfermos. Aquí dice que ninguno se quedó sin sanidad y todos fueron liberados del cautiverio demoníaco. Ahí lo dice, ¿verdad? Todos. Ahora, yo pregunto, y aquí otro paréntesis grande que tengo que abrir, porque esto me llama a que si todos los que vienen a la iglesia tienen que ser sanados. Todos. Ahora, yo pregunto, ¿la suegra de Pedro murió después? ¿Tenemos el diagnóstico de cómo murió? ¿Tenemos el registro de defunción? No sabemos de qué murió. Ahora, ¿Lázaro murió? Lázaro, el que revivió después, ¿murió? ¿Los discípulos murieron? Claro que tenemos que morir de algo. ¿A qué edad vamos a morir? No lo sabemos. No sabemos cuándo vamos a morir. Y una de las virtudes que tiene la enfermedad es que la enfermedad cuando viene a nosotros nos dice, vas a morir, vas a morir. Eso es lo que nos dice la enfermedad, vas a morir. Los jóvenes piensan que nunca van a morir. Uno de los grandes problemas del joven es que él cree que se va a quedar así. Y por eso que agarran los carros, se tiran y veloz y rasguean llantas y cruzan y pasan por toda la calle 50 robándosela. Ellos piensan que no van a morir. Porque esa es parte de la estupidez de la juventud. Pero ya uno viejo sabe, me duele aquí. Entonces dice, vas a morir. Vas a morir. La enfermedad y la vejez te dice, vas a morir. Ahora yo como pastor voy a decir, nunca vas a morir. Te reprendo muerte. Vas a morir. ¿Cierto? Porque entonces si nadie va a morir, entonces no tenemos funerales en la iglesia. ¿Hay funerales en la iglesia? Hemos tenido funerales en la iglesia. Entonces, Cristo al sanar a todos, al liberar a todos, está diciendo, yo soy la resurrección y la vida. La vida no es este cuerpo que cada día va a morir, sino ser resucitados, que significa revestido de un cuerpo de gloria a imagen de Cristo, que no va a sufrir ni muerte, ni enfermedad, ni dolor. Y por eso lo sanó ¿a quién? A todos los sanó, porque era la manifestación del Verbo encarnado en la tierra. Porque si me van a decir a mí que este pastor no tiene poder porque este se murió y este se salvó, o que tengo un promedio de 325 de promedio al bate, entonces yo estoy diciendo que la gente no va a morir nunca. Y eso es una mentira. Eso sería un absurdo, una mentira, sería charlatanería, porque la suegra de Pedro murió. La enfermedad, querido hermano, anuncia que voy a morir, que un día voy a morir. Hay enfermedades que van, bendito sea por Daira, que ya el cáncer está inexistente, pero de repente tengo otro y se va. Dice, el pastor no vino con recargas espirituales y este se fue. Eso no es bíblico, hermano mío, es totalmente antibíblico. Yo no sé de qué voy a morir, no sé cuántos van a ser mis días. Y eso solamente lo sabe ¿quién? El Señor. ¿Dónde va a haber una salud perfecta? ¿Dónde? En el reino de los cielos. Ahí lo dice, vamos a buscar Apocalipsis 21:4. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, de todos los redimidos. Y ya no habrá ¿qué? Muerte. Aquí sí hay muerte, ¿verdad? Ya no habrá ¿qué? Muerte. También una muerte eterna no va a haber. Y no habrá más llanto. Cuando uno llora por el dolor, por la tribulación, no va a haber ¿qué? Ni clamor. Cuando uno clama ante el peso de la vida, dice ni dolor, por tanto no va a haber ¿qué?
enfermedad. Porque las primeras cosas pasaron. Entonces, ¿cuándo viene la salud perfecta? ¿Cuándo? Cristo sanó a todos porque Él es la resurrección y la vida. Él es. Y me gusta mi hermano Alcedo, que me dijo una ilustración muy buena, que él me dice que él como cardiólogo se queda sorprendido de que el día de la muerte es uno. Mi suegro le puso fecha a su día, pero el día de la muerte nunca se sabe cuál es, porque él dice que clínicamente él conoce pacientes que son muertos en vida, que él se pone su aparato, su equipo y dice, ¿cómo ese tipo está viviendo? Él debe estar muerto. ¿Cómo es? Dice que el corazón que ni se oye, ¿no es cierto? La fuerza del corazón es una cosa ahí. Dice, yo no sé cómo él vive. Entonces tengo otro paciente que está bien y se muere. Entonces, ¿quién dice Alcedo como doctor creyente? El día de la muerte lo da el Señor. Punto. Nadie sabe, tienes tantos meses de vida. Eso solamente el Señor lo puede decir. Solamente el Señor lo puede decidir. Y dice, entonces, ¿dónde está la sanidad perfecta? En la resurrección. Primera a los Corintios, capítulo 15. Primera a los Corintios, capítulo 15. ¿Qué dice? He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y aquí transformado se refiere a ser revestidos de un cuerpo nuevo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un clic de una cámara fotográfica, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles a un cuerpo que no conoce enfermedad. Y nosotros seremos, ¿qué? Transformados, porque es necesario que esto corruptible, hablando de ¿qué? De este cuerpo mortal, se vista de incorrupción. Ese cuerpo incorruptible no sufrirá enfermedad. Y dice, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces, ¿qué? Se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Ya no va a haber muerte, ya no va a haber más dolor, no va a haber clamor, ya no va a haber llanto, porque ahora tenemos un cuerpo que no va a sufrir enfermedad. Pero ahora, hermano, ay, vas a morir. Ponernos pomada Morgan, pintarnos el pelo como quiera, hacer aeróbico hasta agonizar, pero vas a morir. El tiempo que te os queda en esta tierra es ¿qué? Corto, y va así, va decreciendo. Y por eso que me duele, les digo con toda mi alma que me duele lo profundo de mi ser, que se diga que si una persona no se sanó es porque no tuvo fe, o que se diga ese pastor no tiene poder. Ay no, eso sí no se dice. Que se dice es, bueno, si te murió es porque no tuvo fe. O por el pecado oculto que tiene, eso le cayó por el pecado oculto que no sabemos cuál fue. Y por eso se fue. Eso no es bíblico. No es bíblico. No es bíblico porque sería inclusive traerle a esa persona, él se lo llevó por su propio pecado, como si aquí nosotros estamos ya en el reino celestial vistiendo un cuerpo de gloria. Este cuerpo es corruptible, totalmente corruptible. Yo me pregunto a usted, porque se habla de los poderes que tenían los apóstoles para la sanidad, pero Pablo tenía un aguijón en su propia carne, ¿cierto? Y dice que en su propio cuerpo. Según a los Corintios 12, no sabemos cuál es el aguijón de Pablo, pero dice aquí, dice que Dios permitió este aguijón. Dice la escritura en el verso, podemos leerlo desde el 7, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, porque Pablo recibió revelaciones y él podía decir, ¡ah!
Yo no tuve con Cristo y Dios me dio a mí revelaciones que no le dieron a estos. Yo estoy por arriba de ellos. Y dice la Escritura, porque todo esto es para evitar la vanagloria, me fue dado un aguijón en mi carne, en su propio cuerpo. ¿Qué es? No sabemos, pero estaba afectado en su propio cuerpo, un mensajero de Satanás. Satanás aprovechaba a través de ese aguijón, que me abofetee, lo humillaba, para que no me exaltase desmedidamente. Y aquí Pablo oró 3 veces, te reprendo, enfermedad de mi vida. En el nombre de Cristo, por la sangre del Cordero, saco este aguijón y lo declaro fuera. ¿Y qué pasó? Él oró 3 veces y ¿qué dijo? Dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. No tiene don de sanidad ni para él mismo. Si creemos esta teología, Pablo no tenía don de sanidad, porque él mismo oraba por su aguijón y Dios dijo no. Y dice el verso 9, y me ha dicho, bástate, es suficiente mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que y esto es el problema que no tuvo mi suegro, que dice la Biblia que entre más débil soy, más fuerte soy en Cristo. Y si él era débil en su cuerpo y no tenía Cristo, él dirá, estoy listo. Pero un creyente, Dios se agiganta en la medida en que más débil está. No tenía recurso espiritual. Simplemente su vida fue totalmente corporal, en un cuerpo que sufría corrupción, que es mortal, y Dios se vio sin esperanza. Se vio sin esperanza. ¿Y Pablo por qué? Y Pablo, vamos a hablar sobre el don de sanidad de Pablo, pues. No tenía ni para él mismo. Había otro, Epafrodito, un amigo, un compañero de lucha. Vamos a buscar aquí en Filipenses 2, 25, 27. Epafrodito, un amigo del alma, un compañero de lucha. La Escritura dice, mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia. Era el íntimo en el ministerio. Mi hermano, compañero, colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Estaba ahí cerca de Pablo, velando por él. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo. Miren esto que es Biblia, esto se llamaba la sensatez de la Biblia. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de ¿qué? De morir. Pero Dios tuvo misericordia de él. No dice, te declaro fuera enfermedad. Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Pablo está diciendo ahí que era voluntad de Dios que se fuera o se quedara, ¿sí o no? Que era por su misericordia nada más. Es imposible decir, te declaro sano en el nombre de Cristo. Es imposible. Y podemos decir también a otro texto sobre este asunto en 2 Timoteo 4:20. 2 Timoteo 4:20, la Escritura dice, Erasto se quedó en Corinto y a Trófimo dejé en Mileto enfermo, porque no lo sanó. Y yo le vuelvo y reitero, ¿cuál es la salud perfecta? En la resurrección. Este cuerpo es corruptible, este cuerpo es mortal. Es posible que el Señor en su misericordia nos sane, pero un día vamos a morir, vamos a morir. Y cada vez que estamos un poco delicados, ¿qué dice? Vas a morir, vas a morir. Los jóvenes quizás son los que tienen que estar más al tanto de esta gran verdad, de esta gran verdad. Y dice la Escritura, vamos a volver al último versículo de Mateo 8, el versículo 17,
Dice, Cristo echó fuera a todos los demonios, sanó a todos los enfermos. ¿Para qué? Todo hay un para qué en la Biblia. Hay un para qué. Aquí dice el 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, él mismo, hablando de Cristo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Por eso tenemos salud y tenemos salvación. Hubo en la Reina Valera de 1919, la versión anterior a la versión que tenemos ahora del 60, la palabra salvación decía salud. Mira qué cosa más interesante. La salud perfecta está en la salvación. Ahí está la salud perfecta. Él mismo tomó. Nosotros, cuando estemos con Él y en el reino celestial, no vamos a sobrevivir enfermedad porque Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Pero hermano, si usted come ahora mismo de noche y se harta, le va a doler el estómago y va a estar indigesto y va a estar intoxicado y puede quedar en una sala de urgencia. No, ¿por qué? Porque ese cuerpo va a sufrir corrupción. ¿Estamos de acuerdo? Y ustedes perdonen que le recalque porque existe todavía por allí. Hay una señora, no me acuerdo el nombre, es lo que creó lo que se llama la ciencia cristiana. La ciencia cristiana es una especie de secta que dice que como ya yo tengo a Cristo, ya el mal no puede venir sobre mí. Nada, yo soy perfecto. Pero ella se murió y murió enferma. Ahora, doctor, aquí los doctores que están aquí, cuando uno muere, sea por vejez, es cuando ya algún órgano comienza a fallar, ¿verdad? O sea, este está fallando, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando tenía los carros viejos, yo tuve varios carros de segunda. Yo tenía algo que le arreglaba una cosa y se dañaba la otra, porque este órgano nuevo que le ponía, como que era muy fuerte y fregaba a los otros. Entonces, arreglaba tenía que arreglar la manguera, porque ya estaba podrida, entonces estaba tirando demasiado gasolina, una bomba de gasolina, y tenía que arreglar el otro lado allá, el filtro. Entonces dije, pero me les compra motor nuevo. Dice, sí, el señor, exacto, por eso yo les doy motor nuevo. Totalmente, carro, motor nuevo y chasis nuevo, porque eso no sirve. Yo no voy a estar haciendo parapetos o emparapetando un carro que mejor es que se muera, ¿cierto? El carro nuevo se ven bien y andan bien, pero para abajo también son como los cuerpos. Y cada día sirven menos porque están hechos para que no duren tanto. No son los carros de antes. Entonces aquí dice que Él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias para que tuviéramos una salud perfecta en el cielo, donde no hay llanto, ni clamor, ni dolor, ni enfermedad, ni lágrimas hay en el reino de los cielos. Y quiero decirte que esto está citando Isaías 53. Una nota curiosa, un paréntesis más. Muchos judíos, varios judíos en el mundo entero, con Isaías 53 se han convertido al cristianismo. Y por eso se lo saltan en la sinagoga. Prefieren no hablar porque yo no sé, porque es un retrato exacto de la expiación de Cristo. Él tomó nuestras enfermedades y nuestras dolencias. Si la salud perfecta la voy a tener en la resurrección, si mis tiempos en esta tierra son cortos, del tiempo yo puedo perfectamente recordarme cuando yo tenía 15, 16 años y ahora que tengo 52. Y eso fue cortito, te diré, es cortito ese tiempo. Tú haces así y ya pasó. Y cuando muere y abre los ojos, puede estar en el Seol, en el lugar de los tormentos, en el reino de los cielos. Entonces ¿qué conclusión práctica puedo yo tener en este momento? Yo puedo orar siempre por los enfermos que hay en la iglesia. ¿Por qué? Porque el Señor me dice también que ore por los enfermos. Santiago lo dice, Santiago 5, capítulo 13, versículo 13, lo dice claramente que ore por los enfermos. Es mi deber, es el amor que tenemos por ellos. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Qué hay que hacer? Haga oración.
¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y aquí venimos con otro asunto del aceite pero ¿quién sana? ¿El aceite? No, dice el verso 15. Y la oración. ¿Qué sana? Y la oración de fe salvará al enfermo. Es la oración la que salva. Si no me hubiera puesto oración abajo en el 15, ténganlo por seguro que yo tengo mi botellita de aceite y mi saco siempre. Ténganlo por seguro. Pero el versículo 15 me aclara que es la oración de fe. Dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y Cristo, no existe ninguna sanidad de Cristo con el aceite. Ninguna. Muéstreme una. Y si hubiera cometido pecado le serán perdonados. Pero yo debo orar por los enfermos. Debo orar para que Dios tenga misericordia de ellos. En la iglesia hay varios que han sido sanados de su enfermedad. Pero no se ponga tan contento. Va a morir. Va a morir. Ahora, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Yo pienso absolutamente que es lo que dijo Job en este último mensaje. No desperdicies el tiempo. Tenemos un vigor que va decreciendo y hay que aprender que hasta dónde yo en mis 52 años podré tener el vigor para servir a mi Señor. Si yo voy a pasar la eternidad con Él, ¿qué son 20 años más? ¿Qué son 30 años más? O no sé si son 5 años que voy a vivir. No debo desperdiciar el tiempo de darle gloria a Dios, porque con Él voy a estar, donde ya no tengo que estar pensando solamente en tener mi póliza de hospitalización por si acaso de cualquier problema, como si esta es mi garantía. ¿Garantía de qué? Se muere gente tanto en clínicas privadas como en el hospital del Seguro o el Santo Tomás o en cualquier lugar. Es el Señor el que tiene designado el día en que vamos a partir, pero lo que vale es invertir, no desperdiciar el tiempo. Duele. ¿Cuánto tiempo se usa teniendo juventud? ¿Cuánto se gasta en viendo televisión, hablando tonterías, chateando? Los centros de chat. ¿Cómo te llamas? Yo no sé quién eres. Soy Linda. Soy Capricornio. Me gusta. Mis hobbies son tales y tales. ¿Sí? ¿Qué tal si nos vemos? Ahí te mando una foto. Están buscando una razón de vivir. Un montón de gente sin esperanza tratando de encontrar un amigo cuando el mejor amigo es Cristo. Y en realidad eso comprueba la necesidad del hombre de buscar el afecto de Dios. Pero lo buscan ¿cómo? En el hombre. Y el hombre no puede amar, o sí puede amar, pero con el enchufle de la conexión de Cristo y del poder del Señor. Bien. La Iglesia Bautista El Dorado ha presentado Palabras de Libertad. Recuerde lo que dice Gálatas 5:13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Le invitamos a escuchar nuestro próximo programa a esta misma hora y por esta misma emisora.